Buenas noches, ¿cómo están? Pero hablen, hombre, no sean tímidos. Ah, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de algo bien interesante. Qué bueno que hoy pudieron venir más personas y pues me alegro de verte, vos. Qué bueno que estás acá. Eh, el día de hoy lo que Dios me puso para enseñarles es Dios de pactos. Yo no sé ustedes, pero para ustedes, ¿qué es un pacto? Una promesa. Una promesa, ok. Esa es una buena. ¿Qué? Un trato, ok. Muy. Para mí es algo que está arriba de una promesa, o sea, como del mismo índole, pero para mí es algo más como respetable, por así decirlo, o de más honor. Ok, Para mí, ok. no. Sí, mira, todo lo que ustedes dijeron es correcto. Pero vamos a encontrar el significado en el Strong Concordance. Pero antes de eso, quiero que veamos esto. Josué 1:5-9, en la versión PDT. Pero ¿por qué en esa versión? Ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero si ven las imágenes que les coloqué, ¿a qué les recuerda esto? La primera imagen. Ajá, la primera imagen. Historias de la Biblia, muchachos. Es el arca de Noé. Uh-huh. La siguiente. ¿A quién le pidieron sacrificar a su hijo? Abraham, Ok. ¿A quién lo alimentaron los cuervos? a Isaías, Elías. Elías. Ajá, el profeta Elías. Entonces, ahorita van a ver qué relación tiene eso con Josué 1:5-9. Miren, pues en Josué 1:5-9, en la versión PDT, dice: Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que puedan tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Pero por qué les puse esto? Porque eso fue una promesa que Dios, un pacto que Dios hizo con Josué, pero no venía desde Josué. ¿A quién le prometió esa tierra? Abraham, A Abraham. Y Abraham lo consiguió. No. Después, ¿a quién le pasó la misma promesa? Porque eso vino de generación en generación. Entonces sería Isaac, después a Jacob, después, 8,000 años después, a Moisés. no, Jacob se la pasó a su hijo, a José. ¿Y por qué? Porque si no, no hubiera habido conexión para que Moisés estuviera allá en donde Dios... Ah, sí, porque eso pasó después. Ajá, Moisés vino después. Y después de Moisés, ¿quién terminó con la promesa? Josué. Pero hay que entender, No sí, solo con la promesa, con el chance. sí, pero ahí empezó, porque después empezaron a desenlazarse un montón de cosas, según la Biblia. Pero veamos, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir acá? ¿Qué promesas nos dio? ¿Cómo lo ven ustedes? Traten de desmenuzar lo que dice acá. Por ejemplo, si Dios viene y te dice, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas porque yo nunca te abandonaré. ¿Cómo te sentirías? Fuerte. Fuerte. Ok, El papá de los poetas. va. Pero si se dan cuenta, algo que Moisés dijo es algo que se repite, que Dios le repite a Josué, perdón. Dos veces. Se lo repite varias veces. Léelas, contalas. O sea, dale, dale. Yo Sí. tengo que, por ejemplo, ser fuerte y valiente, fácil. Dos veces se lo repite ahí. Sí. Tres. Creo que más abajo dice, sé muy valiente. Va, pero ¿por qué estamos entrando ahorita con esto? ¿En qué tiempo estamos ahorita? En los últimos tiempos. Pero si se repite tres veces, sería una por padre, una por hijo y una por espíritu.
Sí, podríamos tomarlo de esa forma, pero se lo repite en varias ocasiones porque esa es la parte que le toca cumplir a él, de la alianza o del pacto que hicieron. O sea, es la única parte que le toca cumplir a Josué y el resto Dios lo hace. Pero por eso se lo repite una y otra vez. Va. Pero miren, pues, esos fueron pasos para tener un buen pacto con Dios. El Señor nos promete estar con nosotros mientras vivamos y que nunca nos va a abandonar. Pero como un pacto es de dos vías, Él nos incentiva a ser fuertes y valientes. Pero ¿por qué de esto? Porque en este tiempo nos toca guiar a su pueblo. Todos sabemos de que ya estamos en los últimos tiempos. Entonces, Dios solo nos está animando como a recordarnos de eso. Yo sé que no en todos los lugares se habla de esto y cuando se habla es como muy ofensivo, es como muy señalador de se van a quedar al rapto o yo qué sé, cualquier cosa. Pero realmente, pues, Dios lo único que nos recuerda es que debemos ser obedientes a sus mandamientos, que debemos de leer la Biblia, porque ese es nuestro manual. O sea, en otras palabras, ¿qué dice acá? Si nos vamos a Josué 1.7, dice, pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. ¿Pero quién le dio esos mandamientos a Moisés? Dios. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios? Obediencia. En el siguiente, en el 8 dice, repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. ¿Pero qué era el libro de Moisés? Lo que hoy conocemos como la Biblia. Claro, no era todo, pero era una parte. Y le dice que medite de día y de noche en ella, o que la estudie. Pero ¿por qué Dios nos manda a estudiar la palabra? ¿Ustedes por qué creen que nos mandan a estudiar la palabra? Porque es donde Dios habla, ¿verdad? Y No, es claro, Dios te habla. o sea, Dios dejó todo escrito ahí, pero también dejó promesas. Sí, pero no solo eso. Es que en este tiempo se van a levantar falsos diciéndote cosas o falsas doctrinas. Y si no estás bien cimentado en la palabra, te pueden confundir. Y ese es el detalle, porque Dios te pide también que vayas y leas la Biblia, que la estudies. Que eso es algo que estamos haciendo ahorita, pues. Entonces, me parece interesante, ¿verdad? Pero veamos ahora qué dice en 1 de Timoteo 1:3-17. Igual, versión PDT. ¿Me haces favor de leerla, Moy? Los 15 versículos. Sí. O sea, aquí está. Está acá, en la pantalla. ¿O no lo logras ver ahí? Es que tiene un guión, entonces te pregunto si son los Sí, sí, 15 sí. versículos. Pero lee esto, lo que está acá. Ah, Ajá, por favor. cuando me iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso. Ordénales a los que enseñan ideas falsas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Te digo esto para que haya amor entre todos y que sea el resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe sincera. Algunos se han apartado de todo esto y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dicen y ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. O sea, este es Pablo hablándole a Timoteo. Imagínense, esto él lo dijo hace más de 2000 años. Deberían de repetírselo muchos ahorita, ¿verdad? Y ese es el punto. Para eso estamos aquí, para recordarnos de eso. Porque la Biblia nunca pasa. La misma palabra dice, todo puede pasar, el cielo y la tierra puede pasar, pero mi palabra permanece. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Que aunque se haya escrito hace 2000 años, esto sigue vigente, porque no tiene tiempo. Solo se va transformando de generación en generación, por así decirlo. Y hay que entender la revelación. Pero, ¿por qué les estoy hablando de todo esto otra vez? Si el título era Dios de pactos. Miren, pues como Moy dijo, también para mí el hecho de que digan voy a pactar algo, voy a hacer un pacto,
es algo bien grueso, bien fuerte, porque es más allá que una promesa. Y aquí, si se dan cuenta en todo lo que Pablo le dijo a Timoteo, hay varias cosas. Que les dice que hay personas que están enseñando cosas que no son, les dice que se creen expertos en la Biblia, porque ahí habla de la ley de Moisés, otra vez volvemos a caer a lo mismo, a la Biblia, que perdieron el rumbo y todo esto. Pero si lo vemos en este tiempo, a muchos ya se les olvidó la mayor promesa que Dios nos hizo, o el mayor pacto que Dios hizo con nosotros. Que al Él dar su vida, nos salvó, pero dijo y prometió que iba a regresar por nosotros. Y muchos no hablan de eso. Te hablan de las promesas terrenales, pero no de las promesas eternas. Y no digo que Dios no vaya a cumplir las promesas que nos dio para esta tierra, pero hay que enfocarse en lo que verdaderamente importa, que son las promesas celestiales. No sé si tienen algo que opinar o decir, porque no los estoy regañando, porque pareciera que los estoy regañando, pero no los estoy regañando. Que los miro hasta calladitos y así asustados. ¿Qué observa dentro de lo que leemos acá? Para Dios enmarcaría esos versículos y se los mandaría a algunos. Creo que lo más importante es que uno de verdad no solo conozca la palabra, sino que la aprenda, que la haga reina en su vida, porque de verdad hay falsos profetas y últimamente en la mayoría o en algunas congregaciones, porque no quiero Ajá. en tal versículo, tú viene uno apunta el versículo, uno no se va a la palabra y al ver se asegura porque se acomoda a que lo pasan en la pantalla, ¿verdad? Exacto. Y al rato no es el versículo, y al rato no dice eso. O sea, cualquiera puede manipular, ¿verdad? Y uno no asegura. Entonces el punto es eso, ¿verdad? No solo hay que hacer rema la palabra, sino que asegurar, porque a veces una frase, una palabra cambia el contexto. Claro, y por eso existen las versiones de las Biblias, porque si nos vamos a la Reina Valera esto es un poco más drástico, pero aquí lo quise poner de una forma entendible. Decime. Algo que yo sostengo, al menos yo, es que todos los cristianos tienen que leer la Biblia al menos una vez, porque yo no digo que todos, pero hay mucha gente que saca muchas cosas de contexto. Entonces dice, hay un versículo que dice, no sé, va a llover patos, algo así. Pero como la gente no tiene conocimiento de toda la escritura, entonces tal vez no pueden entender el contexto del que están hablando y puede que unan versículos de maneras que no son para transmitir mensajes erróneos. Y por eso es que hay que tener logos y rema. La Biblia no se lee como un libro. La Biblia se lee por medio de, o sea, obviamente de las letras, pero también de revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque digamos, yo puedo venir, como dice Moy, a sacar todo esto de contexto y confundirlos. Pero el único que hace las cosas posibles es el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que les habla a cada uno de ustedes. Y ustedes saben si eso viene de parte de Dios o no. Si lo que yo estoy diciendo es una gran mentira o está escrito en la Biblia y yo lo estoy sacando del contexto o como sea que puedan interpretarlo, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Pero yo no lo decía más porque hay ciertas corrientes que usan la palabra para manipular a otras personas. Claro, es que es un tema delicado, porque la fe es muy manipulable por el hecho de que no se puede medir, por así decirlo. Y digamos, también hay que entender que en la Biblia nos expresa, creo que es en Primera de Santiago, si no estoy mal, perdón, Primera de Santiago, en Santiago 1, dice que van a haber personas que van a dar profecía, pero esa profecía no viene de parte de Dios. Y hace da. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante de esto? Que esa profecía se cumple. Pero no por eso quiere decir que sean de parte de Dios. Entonces eso es lo que empieza a confundir a la gente. Y ya porque alguien les dio una palabra, porque lo que sea, creen que ya es profeta, que ya es pastor, que ya es cualquier nombre que le querramos poner. Entonces, mi trabajo ahorita es tratar de instruirlos
a que no dejen de leer la Biblia. Porque yo me puedo sentar aquí a hablarles 2 horas, entretenerlos, pero no me sirve de nada. Me sirve que ustedes sepan que lo que yo estoy diciendo está bien. Y si no, que vengan y me digan, mira vos, eso está mal. Sí, incluso Pablo le escribió, como no recuerdo si fue Juan, pero bueno, fue Pablo que le escribe a alguien que en una de sus iglesias habían unas personas que ellos no le creían lo que Pablo decía, sino que se iban a las escrituras Claro, a comprobar si lo que Pablo les estaba diciendo era así. Esa es una buena práctica, ¿no? pero miren, pues si nosotros entendemos de que tenemos que estar constantemente leyendo la palabra y todo eso, lo mismo que le dijeron a Josué, otra vez nos volvemos a quedar en lo mismo, que estamos dentro de un pacto con el Señor, que estamos cumpliendo esos parámetros. Pero el primero es ser obediente, que hemos hablado mucho sobre la obediencia, sobre cómo hacer caso, ¿verdad, mi estimado? Eh, hemos hablado también de cómo entender algunas situaciones que Dios nos pide y que a veces parecieran, voy a decir, ilógicas para nosotros, pero Dios no piensa como nosotros. Entonces ahí es donde entra ese conflicto, ¿verdad? Pero todo esto es porque Dios nos está preparando para lo que viene. Que tenemos que estar, dice que para estos tiempos, en Apocalipsis, si no estoy mal, dice que de alguna forma hay que guardar la palabra del Señor. Yo me imagino esto. Yo imagino que las Biblias las van a dejar de producir. Y lo he dicho en varias ocasiones. Creo que las Biblias digitales las van a poder manipular. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber muchos que se van a confundir. No, de hecho eso ya se está dando, ¿verdad? Porque sacan un versículo fuera de contexto y le cambian toda la vuelta y principian a desmenuzarla de manera tal de que uno entienda algo diferente al mensaje original. Claro, claro. Me llama la atención que en Deuteronomio 28:1 dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego vienen las bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Pero vuelve a decir atentamente que uno escuche la voz de Dios y que siga los mandamientos, ¿verdad? Y es casi que el mismo tema. Pero, ¿verdad? digamos, Deuteronomio hace, o sea, ¿cuántos libros atrás está en la Biblia? ¿Y cuántos, o sea, cuántos? De la ley, pues, Exacto. de la ley. Fue el Y Antiguo la fe. Testamento, Ujú. el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento. Pero si se dan cuenta, volvemos a lo mismo. La palabra del Señor no cambia. Es la misma, permanece. Y por eso es que muchas veces a mí te voy a decir que me molesta que solo prediquen de una parte de la Biblia y que no estudien toda la Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente que viene y agarra solo el Nuevo Testamento y dicen de que a partir de ahí empezó la gracia del Señor y solo de eso se tiene que hablar. Y no, la gracia del Señor siempre ha estado. Desde Adán. Entonces, ¿y por qué digo que desde Adán? Porque Dios le dijo a Adán que el que comiera del fruto prohibido iba a morir. No le dijo si inmediatamente o un tiempo después. Ajá, pero después de eso, el Señor tuvo misericordia de él y lo dejó vivir por 900 años más o menos. Vio muerte, sí, pero no fue inmediata. Entonces de ahí volvemos a ver de que el Señor tuvo misericordia y gracia para con Adán. Entonces ahí empezó todo, no desde el Nuevo Testamento. Pero que en el Nuevo Testamento lo establecieran de una mejor manera para que fuera más entendible para los de su época, fue muy diferente. Porque siempre a los que les toca iniciar les cuesta un montón. O sea, por ejemplo, no sé a vos cómo te va cuando iniciaste en un nuevo trabajo. Curva de aprendizaje. Exacto. Pero los demás lo ven como más facilito. Fue exactamente lo que pasó. Va, veamos los siguientes. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1 del 8 al 11? ¿Me podrías hacer favor, Bert? Sí. Dice, sabemos que la ley es buena si se aplica de manera correcta. También sabemos que la ley no es para los que hacen el bien, sino para los criminales y los rebeldes, para los que
no respetan a Dios ni viven como Él manda. Para los pecadores, para los perversos, para los que asesinan a sus padres y para los asesinos. El 10 dice, la ley es para los que cometen pecados sexuales, los homosexuales y los que trafican con seres humanos, para los mentirosos, los que juran en falso y los que de cualquier manera se oponen a la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Esa enseñanza forma parte del glorioso mensaje que el Dios bendito me encargó anunciar. Miren qué gruesa esta versión, todo lo que dice. O sea, nos está diciendo que, mire pues, traducido a otras palabras, hay iglesias, no digo cuáles, no me interesa, solo hay lugares donde llega la gente dañada y no la quieren, porque está dañada. Cuando aquí nos está diciendo para quienes también se escribió la palabra de Dios. También quienes necesitan escuchar de esa palabra del Señor. Porque yo les aseguro que ninguno de los que estamos aquí somos unas mansas palomas, ni tampoco fuimos lo mejor de lo mejor. Todos tenemos un pasado. Pero gracias a Dios alguien llegó a nosotros, nos habló de Dios, y pues aquí estamos. Pero a mí me confronta mucho esto, porque Pablo le dice que para quiénes son, o sea, para los rebeldes, para los criminales, gente que nadie quiere. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí de verdad me confronta mucho eso. Y me hace entender que no puedo juzgar a nadie que llegue buscando de Dios. Que tengo que apoyarle, sin importar cuál sea su procedencia. Es como un hospital, ¿no? Es un hospital, básicamente. A cualquiera y no si está vivo o no está vivo, entra. Pero yo creo que realmente, vamos, en general la iglesia, al menos hablando de nuestro ámbito, ¿va? Creo que hay mucho prejuicio, porque, digamos, en una iglesia no va a encontrar uno personas perfectas. Si hay una iglesia con personas perfectas, es el primer motivo para no ir ahí. Porque realmente... es una apariencia. Ajá, es una apariencia, pero digamos en esa parte uno debería de saber que en la iglesia lo primero es que cuando uno va es como un hospital, o sea, uno va enfermo. Seguramente comete pecado o algo que realmente a Dios no le agrada, pero Dios aún así lo recibe, y justamente es por eso la gracia. Claro. Porque no mereces lo que Dios te está prometiendo, pero Él te lo va a dar y no está viendo cómo solo imagínate esto. Imagínate el Señor Jesús crucificado, teniendo a la par un ladrón, y este lo reconoció y dijo que Él era Dios, y que le diga que va a ser salvo sin saber qué hizo. Es la gracia del Señor. Pues eso me impresiona, pero lo que más me confronta es lo que viene, porque me recuerda a mí. ¿Qué es lo que Pablo decía? Le dice en el 1:12, dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me considero digno de confianza para su servicio. Y así me siento yo. Porque yo no sé dónde estaría, mucha. Antes yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en este tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. Nuestro Señor derramó en abundancia su generoso amor sobre mí, junto con la fe y el amor que se encuentra en Cristo, en Jesucristo. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Y así me considero yo, muchachos. O así me considero. Porque yo sé que Dios me transformó. Por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí, para que mostrara que Jesucristo tiene paciencia sin límite, hasta con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo, para tener vida eterna. Honor y gloria para el Rey eterno que vive para siempre y que nadie ha visto. Honor y gloria para siempre al Dios único. Así sea. Perdón.
yo me siento así. O sea, ustedes conocen mi pasado y no voy a hablar mucho de eso, pero cuando yo me di cuenta de cómo era y cuánta paciencia Dios me tuvo y de cuánto amor Dios me ha tenido, a mí eso me llega al corazón y me hace entender de que yo no era nada, pero para Él sí, aunque ni yo mismo me quería, Dios me amó. Yo no sé ustedes cómo llegaron cada uno, pero yo solo les digo que Dios tiene un espacio especial para cada uno. Que aunque pareciera que somos los peores, que nadie nos quiere, que no valemos nada, para Dios siempre hemos valido mucho. Entonces me confrontó mucho esto, porque aquí es donde empiezan las promesas del Señor, al menos para mi vida. Pero entremos un poco más en contexto, a ver. Veamos qué significa pacto. Es la palabra hebrea 1285, berit. Pero miren esto, a mí me llamó la atención esto. Existen 202 versículos que contienen esta palabra y está escrita 215 veces en la Biblia Reina Valera. O sea, a lo largo de toda la Biblia, todas esas veces fue escrito, en todos esos versículos. Bueno, el significado de la palabra berit, según el Strong Concordance, es pacto porque se hace en medio de pedazos de carne. Y eso me llamó la atención, ahorita les voy a decir por qué. También significa aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto o prometer. Moy, ¿por qué crees que llama la atención lo de que se hace en medio de pedazos de carne? Sí, lo podemos tomar ahí. Bernie, La verdad no tengo idea. ¿no? Miren, pues yo me puse a pensar en esto. Antiguamente se hacían ofrendas, ¿sí o no? De animales, De animales. ok, sacrificios. Y ahí era donde se generaban los pactos con Dios. Por eso es que te dice que es en medio de pedazos de carne. Pero si nos damos cuenta, aquí viene algo bien, bien grueso. Porque Jesús, ¿cómo murió? ¿Qué dice la palabra? Que Él fue hecho pedazos para que fuéramos salvos. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Este es mi nuevo pacto, esta es mi sangre, cuando Él dio la Santa Cena. Exacto. Entonces Él nos enseñó que Él se hizo una ofrenda. ¿Sí? Y ahorita les voy a decir por qué yo puse a Noé, a Abraham, a Isaac y a Elías. Porque con cada uno de ellos Dios puso o hizo un pacto, una alianza. Pero eso es bien profético. Porque digamos, ahorita que vayamos ahondando les voy a explicar por qué es bien profético. En Génesis 6, 17 al 18 y Génesis 9, 11 al 16, habla de lo que es el diluvio. El Señor viene y le dice, estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser debajo del cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra tiene que morir. Pero haré un pacto contigo, le dice a Noé. Tú entrarás al barco con tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. O sea, ahí él hizo el pacto con Noé. Pero ¿cuál fue la ofrenda de Noé? Exacto. Pero no solo la obediencia,
fracasos y de las Noé tribulaciones. le dedicó, 100 años. le dedicó tiempo. Noé sufrió burlas de otros. No porque lo diga la Biblia, pero yo me lo imagino. Si la gente en este tiempo es mala, la maldad ha existido desde antes, entonces seguramente era igual. Sufrió que lo vieran como un loco, que lo señalaran. Y eso es lo que nos pasa a muchos por hablar de las cosas de Dios. Que te señalan de que estás loco, que sos un fanático o lo que sea. Pero solo cada uno de nosotros sabe lo que Dios le ha prometido y la alianza que hizo con Dios o el pacto que hizo con Dios. Por eso les decía que sí, las promesas que Dios les ha dado se van a cumplir aquí en la tierra. Pero Dios no quiere que se queden en la tierra, porque nosotros podemos estar en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Pero veamos más adelante, en Génesis 9, 11 al 16 dice, les prometo a ustedes que nunca más acabaré la vida con un diluvio y nunca más habrá otro diluvio destruyendo la tierra. Otro pacto que hizo con Noé. Cambia la palabra para la traducción, pero es la misma en el hebreo. Aquí lo hizo como promesa. Y lo vimos en el Strong Concordance, que era que era un sinónimo. Entonces, y Dios dijo, esta es la garantía del pacto que hago con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Mi pacto continuará para todas las generaciones. Desde entonces nosotros no hemos visto un diluvio. Han habido inundaciones, pero no a nivel de un diluvio. Y que cubra la tierra. Y que cubra la tierra. Pero imagínense, yo me pongo... O sea, No, dale. Es imposible. Sí. Porque pues no llueve igual en todos lados. Unos nieva, otros del sol. Pero, o sea, eso es bien impactante. Pero mira cómo la gente, y aquí es donde me quiero detener, cómo el mundo cambia de contexto toda la Biblia. Porque el arco iris no es para representar un género, es para representar un pacto. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice acá en el 9:13? En las nubes pondré mi arco iris, que servirá como señal de pacto que yo hago con el mundo. ¿Qué pasa después de que llueve en la tarde? No sé si se han dado cuenta, pero siempre sale un arco iris. Dios recordándonos el pacto que hizo con alguien que ni ustedes ni yo conocimos. Hace miles de años atrás. Entonces volvemos a caer otra vez en que la palabra de Dios se cumple, que permanece, que no tiene variación. Yo no sé, ver ni a vos qué te ha prometido Dios y que tal vez no lo has visto cumplido. Pero si te das cuenta de lo que estamos hablando, Dios, a pesar de que Noé ya no está vivo, no está entre nosotros, Él sigue cumpliendo, así como lo dijo en su palabra. No creas que de alguna forma Dios se ha olvidado de lo que ha hablado con vos. Porque otra vez volvemos a caer en que la palabra del Señor permanece. Igual a usted, yo no sé qué Dios le ha prometido, pero tiene que permanecer. Ya hemos visto los pasos a seguir. Uno de ellos es ser obediente, seguir su palabra, guardar sus mandamientos, estudiar la palabra de Dios de día y de noche. Porque un pacto es de ambas vías, no es dejar que Dios haga todo. Por eso de alguna forma nosotros muchas veces lo vemos como algo difícil. Pero si lo trasladamos a otras palabras, lo que estamos haciendo es dándole una ofrenda al Señor. No sé si alguien tiene que decir algo, alguien quiere opinar algo. Yo quisiera con lo del arcoíris. Decime. Para mí realmente, o sea, las veces que me ha tocado verlo, yo a veces me he parado a verlo, o sea, por dar un ejemplo, porque a mí no se me olvida eso, que realmente es un mensaje
o sea, es una promesa de Dios para con nosotros que quizás tal vez se puede ver como algo malo, pero realmente es algo que quizás es en lo que a Noé le dijo, porque al final de cuentas Dios confió en Noé, o sea, solo en Noé para guardar eso y poner su plan en marcha con él, y él prácticamente fue obediente, fue consistente, Perseveró. perseveró, ajá, a pesar de todo. Y otra cosa es que, digamos, en algunas partes de todo eso, por ejemplo, los animales que metió y todo, o sea, o sea, eso se ve muy impactante. Pero la parte de cómo se ha tergiversado el arco iris o sea, es una aberración así terrible, porque prácticamente se puede tomar hasta como de algo divino, pero para ese tipo de movimientos como lo que usan el arco iris. Realmente es una blasfemia. Exactamente. Y por ejemplo, los arcoíris, digamos que se ven, por ejemplo, cuando son completos y todo, o sea, se ve, a veces como se ve como irreal, o sea, es como realmente algo divino, porque viene después de una lluvia que quizás se ve todo el cielo gris y todo, entonces yo creo que eso, para poner el contexto y que sea algo que pueda como servir para motivar a cualquiera que pase eso, ¿verdad? Que quizás estaba bajo una tormenta o algo, pero el arcoíris quiere decir que Dios, a pesar de que Él lo dejó como una promesa del pacto que hizo, también es una forma en que Él también se muestra de todos, independiente. Que nos habla. Ajá, o sea, ¿sí? Buenos o malos, lo que sea, pero Él está ahí, ¿no? Bueno. ¿No? Sí, realmente como el mundo está cambiando y está poniendo las cosas malas como buenas. Pero es que eso lo dice la Biblia y otra vez volvemos a caer de que es algo atemporal. Ese es el punto y eso es lo que quiero que se den cuenta, que no les estoy hablando mentiras. Aún así los invito a que lean la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara donde dice que estos tiempos van a ser como semejantes a los tiempos de Noé o de Lot. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Para que quisieran destruir, para que a Dios le tocara que destruir lo que él mismo había creado. Porque es como, por así decirlo, como que tengamos un hijo y que lo tengamos que destruir porque no está bien. O sea, a nadie le va a gustar eso. Y no me saquen de contexto, solo me refiero es para que traten de entender lo que quizás el Señor sintió. No sé qué piensan. O sea, a mí de verdad me llama mucho la atención. Pero continuemos. Dice acá, cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. Pero ¿por qué aquí remarca con todo ser viviente? ¿Qué más había en ese tiempo? Porque no está diciendo, no está hablando de los animales únicamente. De todo ser viviente. También plantas, todo eso, ¿no? Plantas. Pero si nos vamos un poquito más, habían otras creaciones. Como la raza de los Nephilim, que fue el resultado de una mezcla entre los humanos y ángeles caídos. Que seguramente ellos fueron los que trajeron el conocimiento de muchas cosas. ¿Y por qué les digo esto? ¿En qué me baso? En la Biblia dice que para Lot ver ángeles no era algo extraño. Y si no era extraño, ¿de dónde los conocía? O sea, solo los dejo ahí para que piensen.
Después dice, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente, ¿verdad? El agua nunca se volverá a convertir en diluvio para acabar con toda la vida. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente que habita en la tierra. O sea, a mí me impresiona mucho eso, el pacto que Dios hizo con Noé, porque nos alcanzó, incluso a nosotros, tal como lo dice Josué. A tus futuras generaciones. ¿Nosotros de dónde venimos? ¿De dónde somos descendientes? Desde Adán. O sea, somos sus futuras generaciones. Eso me llama mucho la atención. Veamos en Génesis 22:1-18. Aquí entramos con la historia de Abraham. Dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Para el contexto, Dios le había dado una promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Pasó un tiempo y parecía que no iba a llegar la promesa, pero se cumplió. Pero cuando él ya tenía lo más amado para él, que era su hijo, inicia lo que estamos leyendo. Le dijo a Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único. Ve a la tierra de Moría y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usar el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Pero miren pues cómo se repite el patrón. Abraham fue obediente. Confió en la palabra del Señor, porque él conocía de la palabra del Señor. Entonces Abraham dijo a sus siervos, al tercer día, Abraham alcanzó a ver a la distancia el lugar hacia donde iba. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo. Y se fueron caminando juntos. Miren pues, como si Dios hizo una promesa conmigo, la cumplió, me la va a quitar. Porque eso fue lo que Abraham vivió, por así decirlo. Y no es así. Y es que aquí vienen los principios. Por eso les decía, aquí vienen principios bíblicos. ¿Y cuáles son esos? ¿Se acuerdan que yo les dije que Noé de alguna manera realizó una ofrenda? ¿Qué vemos aquí otra vez? Que Dios le está pidiendo a Abraham una ofrenda. Exacto. Pero miren, pues, a mí me llama la atención esta versión porque lo deja bien claro, que tenía que quemar a su hijo. Completamente. Digamos de que acá hay algo que me parece interesante, pero que les voy a dejar hasta el final, para que entiendan el contexto de todo. Pero si nos volvemos a ver, fue obediente, hizo lo que le estaban pidiendo, a pesar de ser su hijo amado. No digo que al otro hijo que tuvo con la otra persona, con Agar, no lo quisiera. O sea, no digo que a Ismael no lo quisiera. Pero la promesa que Dios le dio
era Isaac, no Ismael. Entonces Abraham estaba aferrado a Isaac y lo amaba mucho. Y él lo entregó. Pues aquí volvemos a ver algo que es bien profético. Porque aquí solo estamos viendo cómo Dios iba a mandar a su hijo por nosotros. Lo iba a sacrificar. Pasemos al otro. Dice, entonces Isaac le dijo a su papá, Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. La fe que él tenía era impresionante. No solo fe, él conocía a Dios. Sabía que Dios iba a hacer. Es que si nos vamos otra vez a la Biblia, miren, pues, es que por eso les digo que a mí me impresiona todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? A ellos los metieron a un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal. Y les dijeron que se inclinaran ante el rey. ¿Y ellos qué dijeron? Que no lo iban a hacer. Que no lo iban a hacer. Pero ¿cuál fue la respuesta correcta? O la respuesta que ellos dieron fue, nosotros no nos vamos a inclinar porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, en Dios. Y si Él nos salva, qué bueno, por llamarlo, parafraseando. Pero si aún así Él no nos salva, no nos vamos a inclinar. O sea, ahí vemos cómo la fe, cómo la obediencia, cómo los cimientos en la palabra nos vuelven a llevar a que las promesas de Dios se cumplen. Aunque pareciera que no. Aunque pareciera que nada tiene sentido. Aunque pareciera que estamos hundidos en problemas hasta ya no poder más. Porque yo no me imagino que ellos estaban felices de estar ahí en ese horno. O de que los fueran a meter al horno. Yo no me imagino a Abraham siendo feliz sacrificando a su hijo, al más amado. Pero a pesar de eso fueron obedientes. A pesar de eso, prefirieron guardar las cosas que Dios les decía y seguir sus mandamientos. Y vemos otra vez cómo se repiten los ciclos de seguir los mandamientos, ser obedientes. Pero siempre va, por así decirlo, vamos a tener que hacer algo a cambio, pero no es que Dios nos lo exija, es que todo lo que hacemos lo vamos a hacer por amor. Bueno, entonces Abraham respondió, Dios proveerá el cordero del sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar, sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero yo me imagino que Abraham no es que lo quisiera matar con un cuchillo, solo que prefería matarlo de esa forma a que muriera calcinado. Porque si entendemos el contexto de todo, ¿qué decía? Que él se tenía que quemar hasta no dejar nada. Entonces yo me imagino que Abraham lo que quería era evitarle mucho sufrimiento. Por eso llevaba el cuchillo. No, y de hecho los sacrificios que se hacían, pues mataban a los animales primero y luego los quemaban. Por lo mismo, para no hacerlo sufrir tanto. La ciencia dice que de las peores formas de morir es quemado o ahogado. Bien, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste tu único hijo.
O sea que Dios lo que hizo con Abraham fue probarlo. ¿Y por qué lo estoy enfocando en que era una ofrenda? Porque hay un versículo que a mí me llama la atención, que habla de los diezmos. Y que es en el único versículo donde Dios dice, probadme en esto. Lo vamos a leer más adelante. Pero también hay otro versículo en Proverbios que dice que Dios prueba los corazones. Entonces, si lo vemos desde este punto, Dios está diciendo que lo probemos a Él con los diezmos, pero Él nos prueba a nosotros con las ofrendas. No sé si me doy a entender. Fíjate, siempre debe haber 2 vías. Exacto, Volvamos al- exacto. Volvemos a lo mismo, tiene que haber algo de 2 vías. Porque, ¿qué dice la palabra? Que la ofrenda es voluntaria, ¿o no? El diezmo no. El diezmo es un mandato, es un principio que hay que seguir. O sea, lo otro lo dejan a criterio de. Así como Dios deja nuestro libre albedrío, nos deja decidir qué hacer. Aún así nos dice que no nos van a aprobar. Y ahora vamos a ver a otro personaje que me impresiona muchísimo, pero muchísimo, que es Elías. En el libro de Primera de Reyes, 19:2, 3. Dice, así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a estos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Llevando consigo a su siervo, se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó allí a su siervo. Aquí hay varias cosas que me llaman la atención en estos 2 versículos. Una, ¿por qué Elías tuvo miedo? Entendamos de que Elías, anteriormente de que llegara esto, pues derrotó a 400 profetas de Baal. Sabía que Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué le tuvo miedo a una mujer? Va. ¿Muy? ¿Crees? ¿No? 2. ¿Por qué se fue a Judá? ¿Por qué Elías se fue a Judá? Quizás para alejarse de ese. Es la mujer. Sí, pero ¿por qué a Judá? ¿Por qué no se fue a otro lugar? O sea, porque él se pudo ir huyendo a otros lugares, que igual iba a estar lejos de ella, pero ¿por qué a Judá? Quizás ahí pensaba él escuchar a Dios o Más o menos. Ahorita te voy a decir por qué. Moy, búscame en donde habla de las bendiciones que Jacob le dio a sus hijos y donde está la bendición que le da a Judá, pero buscarlo en la Reina Valera, por favor. Pásame la toallita, por favor, porque se está manchando. Gracias. Les voy a adelantar por qué. A ver, ¿por qué se fue a Judá? Porque en Judá, a Judá le dieron una bendición muy específica. Su papá Jacob le dio una bendición muy específica. Y le dijo lo que Moy nos va a leer. Judá. Sí, a Judá. Tú, Judá, dominarás a tus enemigos, y tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Génesis 49:8. Sí, pero falta, porque le dijo Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey que gobernará sobre todo el mundo. Sus ojos
son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Atará su burro a la mejor rama del viñedo y sin quitarse las ropas se empapará los ríos del vino. Va. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Por qué Elías salió huyendo a Judá? Porque Elías sabía que Judá era una tierra de guerreros y que si alguien se iba en contra de alguien como él, lo iban a defender. Por eso él salió huyendo para Judá. Elías conocía a Dios. Elías sabía en quién refugiarse. Elías sabía en quién confiar. Después de todo lo que él ya había hecho, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que le tuvo miedo a una persona que no... Pero también me doy cuenta cómo ella, como Jezabel, selló su propio destino. Diciendo acá que si no tenía éxito, que me castiguen los dioses. Ella se refería a sus dioses, pero no tomaba en cuenta que estaba hablando de Dios también, del único Dios verdadero. Y la castigaron. Ella se ató con sus palabras. Entonces aquí yo veo varias cosas. Una de ellas es que lo que nosotros declaremos tiene poder, muchachos. Si yo estoy enfermo y solo ando diciendo que me siento mal, que ay, lo único que estoy declarando es enfermedad sobre mi vida. Si yo estoy mal económicamente, estoy diciendo, es que estoy pobre, es que no sé qué. Lo que estoy haciendo es declarando eso sobre mi vida. Y así, sucesivamente, con muchas cosas. Pero pasemos a Primera de Reyes 19, 4, 7. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse, dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Y un ángel se acercó a él, lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocido sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se acercó y le dijo, levántate y come, si no lo haces no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Si nos vamos otra vez al mismo contexto, Elías, ¿qué estaba ofreciendo como ofrenda para el Señor? Su propia vida, porque lo estaban siguiendo. Pero él tuvo miedo, de alguna manera. A pesar de que Dios lo respaldaba, a pesar de que Dios estaba con él. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a todos. Que Dios nos da una palabra, pero preferimos escuchar lo que los demás dicen. Y nos empieza a entrar miedo, nos empieza a entrar duda de si Dios está con nosotros, de si fue Dios el que nos habló, de si sí se va a cumplir o no. Exacto. Empiezan los peros. Empieza la lógica humana. Y eso es algo que no tenemos que tener, tanta lógica humana, porque las cosas de Dios son sobrenaturales, no son naturales. Entonces Dios no piensa como nosotros pensamos. Por eso es que Dios nos pide obediencia, por eso es que Dios nos prueba. Por eso es que Dios nos pide que nos mantengamos firmes en su palabra, por eso es que Dios nos dice que sigamos sus mandamientos. Porque sabe que va a llegar el momento en el que vamos a estar decaídos y podemos llegar a ser como un Elías y decir, Señor, ya me quiero ir de esta tierra, me quiero morir porque ya no puedo, ya no aguanto. Yo veo que le prometes o que me prometes cosas, que pasa el tiempo, que pasa el tiempo, que pasa el tiempo y nada de eso se cumple. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo voy a ver tu promesa? Sin entender que lo que Dios quiere es solo glorificarse en medio de eso. Porque una nos va a hacer crecer, tanto mentalmente como espiritualmente, en conocimiento. Y no es que yo quiera decirles, muchachos, vayan a meterse a pruebas, porque sí, no.
O sea, eso no es así. Las pruebas se van dando conforme el crecimiento de la persona. Porque es como que veamos a un bebé. No le vamos a dar de comer carne a un recién nacido. ¿Por qué no? Porque tiene que pasar una etapa. La primera etapa es la de lactancia. Después es la de comer comidas como purés o papillas. Ya luego puede comer cosas más sólidas. Entonces, digamos de que así van escalando las pruebas, dependiendo cómo vayamos creciendo. Nos van cambiando y cambiando y cambiando, pero no porque Dios sea malo, sino porque son necesarias para aprender cuál es el paso siguiente. Porque si el bebé no sabe qué es comer, o sea, empezando a tomar leche, ¿cómo va a poder saber, por así decirlo, acostumbrarse a los sabores que van a venir después en la papilla? Y si no come la papilla, ¿cómo va a poder masticar la carne si no ha tenido ese ejercicio? Si se dan cuenta, aquí el que le habló fue el mismo Jesús. Que dice el ángel del Señor. ¿Y el ángel del Señor quién es? Jesús. Pero vámonos más adelante en la historia de Elías, a Segunda de Reyes 2:11. Elías y Eliseo caminaban charlando. De repente llegaron un carro y unos caballos que parecían de fuego, los cuales separaron a Elías de Eliseo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Miren pues, cómo el momento más triste de Elías, o más lleno de depresión, lo convirtió en el momento más glorioso Dios más adelante. ¿Por qué? Porque Elías estaba con miedo porque lo iban a matar. Porque Jezabel lo quería matar. Pero ¿qué pasó? No murió. Y fue llevado. Él no vio muerte. O sea, Elías tuvo miedo, sí. Elías pudo fallar también. Pero su final fue glorioso. Porque la promesa se cumplió. Porque Dios estaba con él. Si tomamos otra vez los principios que le dio a Josué, Dios estaba con él porque Elías hacía lo que Dios le pedía. Seguía sus mandamientos. Le obedecía. Meditaba de día y de noche en la palabra. Entonces la promesa se cumplió. Porque él vio vida eterna. Aquí están los versículos de los que les hablaba. Uno está en Malaquías 3:6 al 10. Y el otro está en Proverbios 17:3. Pero hay dos versiones que me llamaron la atención. Vamos, me avisan cuando ya hayan terminado de copiar. Sí, pero es que hay que leer esta versión en la Reina Valera 60. Porque miren, pues, haceme el favor, Moy, de leer lo que dice Malaquías 3:6 al 10. Aquí está, mira. Aquí está. Porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis en que hemos de tornar. ¿Probará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis probado, y dijisteis, ¿en qué te hemos probado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis probado. Traed todos los diezmos al alfolí, y que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y
vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero miren qué grueso lo que Dios les dice. O sea, yo por eso les decía que si se dan cuenta, aquí es en el único versículo de la Biblia donde dice Dios, probadme en esto. ¿Y qué es lo que te dice? ¿Qué va a pasar si das tus diezmos? Que se van a abrir las ventanas de los cielos y te va a sobreabundar. Pero si no, es como que le estuvieras robando. Y de alguna forma vas a tener una maldición. Digamos de que todos los demás, de los que hablamos, tanto Noé, Abraham y Elías, hicieron todo lo que Dios les pidió. De alguna forma, no monetariamente, pero sí dieron sus primicias, porque ellos le dieron o le entregaron su vida a Dios e hicieron lo que Él les pidió. Y ellos probaron a Dios y Él abrió las ventanas de los cielos, si se dan cuenta, porque nunca les faltó nada. Nunca. Elías estaba en el desierto cuando le llevaron comida. Noé en medio de un diluvio. Y Abraham, A la final Dios le proveyó exacto, le proveyó el cordero. ¿Cumplió o no cumplió? Pero ellos tuvieron que cumplir con los principios que Dios les estableció. O sea, yo sé que siempre que hablan de diezmos y de ofrendas es solo algo monetario, y sí, realmente sí, pero no puede ser, o una ofrenda no necesariamente tiene que ser solo dinero. Uno puede ofrendar su servicio, que fue lo que estos hombres hicieron, Prácticamente es una adoración, ¿no? por llamarlo de alguna manera. O sea, no, cada uno de forma monetaria, aunque sí va, pero Es que ¿sabes por qué se da del lado monetario? Porque es a lo que la gente menos se quiere, de lo que la gente menos se quiere soltar. Porque también el dinero viene siendo otro tipo de Dios. Lo vemos en la Biblia. Dice que no adorarás a otros dioses o a dos dioses. Uno de ellos es el Dios del dinero, que es el Dios Mamón. Y no vas si adoras al Dios del dinero, no vas a poder adorar al Señor Jesucristo. ¿Entendés? Entonces por eso es que yo les decía que a mí me llama la atención porque es como que en todo esto Dios los probó y ellos probaron a Dios. Pero cuando digo probaron no fue porque ellos quisieran ir y ser como insolentes con Dios, sino que el mismo Señor se los permitió. porque dice probar la verdad. Y como decíamos, los pactos son de ambas vías. Entonces aquí viene la otra parte. En estas dos versiones, Proverbios 17:3. En la versión PDT dice, el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Y en la NTV dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. ¿Quieres decir algo? y también interesante que dice prueba el corazón porque eh, prácticamente es como lo que dice la palabra, que donde estará tu tesoro, ahí está tu corazón. Exacto, por eso te dice que guardes, por sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. ¿Qué más le llama la atención a usted de esto? Cuando uno pacta con Dios, Ujú. puede pactar con dinero, puede pactar Tiempo, puede pactar muchas cosas. muchas cosas. Pero lo más importante es que uno cumpla su parte. Es que, sí,
Pero digamos de que por eso es que mucha gente tiene miedo a hacer pactos con Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Dios no quiere vernos el mal. O sea, si uno hace un pacto con el Señor, Él lo que espera es de que nosotros tengamos la palabra firme para sostenernos en ese pacto, en el convenio. Porque eso es lo que Él nos enseña. Sí, nos enseña que él nunca ha roto su pacto. Exacto. Pero la gente le tiene miedo. Solo escuchar de, voy a hacer un pacto con el Señor, piensan que les va a caer juicio o destrucción o yo qué sé, por cualquier situación. Pero no es que no sea tan así, es que si rompen su palabra, Dios se puede enojar, eso sí es cierto. La Santa Cena cuenta con un pacto, Sí, es el nuevo pacto. pero digamos, ahí sí dice que Que ya, si te la bebes ajá, exacto, Impuramente, ya, ajá, exacto. para el Pero juicio. es que acuérdate que todo lleva un pro y un contra, por así decirlo, o todo lleva lineamientos para hacerlo. Por eso es que te explica el cómo hacerlo. Porque si Dios quisiera dañarnos, no establecería, mira, si la bebés mal, te va a ir mal. No, Él solo nos dejaría que tomemos la Santa Cena como cualquier cosa y ya. Pero como Dios siempre es transparente, Él te dice las cosas y las consecuencias que eso tiene si la tomas de una forma incorrecta. Me gustaría saber, muy qué fue lo que entendiste el día de hoy. Yo entendí que Espérame, dame un segundo. Bernie, puedes parar la grabación, disculpa.